Hablan los desaparecidos, la serie de voces desde el territorio para recordar a quienes no regresaron en medio del conflicto armado. Tristemente, el mundo conoce lo que ocurrió en los campos de concentración nazi durante la Segunda Guerra Mundial y el exterminio de casi 6 millones de judíos en Europa por órdenes de Hitler. La gran mayoría de los judíos murieron asesinados en cámaras de gas y después amontonados en una pila de cadáveres donde eran quemados o metidos a hornos crematorios. Es de no creer que estos mismos horrores hayan ocurrido en Colombia durante el conflicto armado. Hasta donde se sabe, porque hay mucha verdad que sigue oculta, entre 2001 y 2003 existieron en norte de Santander 2 lugares donde los paramilitares adecuaron hornos crematorios para desaparecer cualquier rastro de sus víctimas. Cuando nosotros sacamos esta nota inicialmente en Verdad Abierta, me remonté pues a estos campos de exterminio nazi, ¿no? A los crímenes del Mozote en El Salvador, en las dictaduras del Cono Sur, en Perú, ¿no? Y decía, ¿cómo es posible que en pleno siglo XXI en Colombia se hubiese presentado una situación de esta complejidad? Él es Javier Osuna, uno de los periodistas que más ha investigado sobre este tema. En el año 2008, durante las audiencias de Justicia y Paz, conoció la confesión del comandante paramilitar Jorge Iván Laverde, conocido como El Iguano, quien mandó a construir estos crematorios a solo 5 minutos de Cúcuta. Después de casi 7 años de investigación, Javier Osuna publicó el libro Me hablarás del fuego, donde recoge los detalles de estos crímenes, pero sobre todo las historias de vida de 3 de las víctimas. Y el libro es eso, es un homenaje a la memoria de quienes fueron incinerados en los hornos crematorios y pretende ofrecerle a los lectores pues una manera distinta de relacionarse con estos paisajes de lo perdido que nos ha dejado la violencia en nuestro país. Hoy recuerdo esa voz de quien se ha muerto y sigue muerto. En este capítulo de Hablan los desaparecidos, escucharemos a Javier, que nos contará cómo realizó su investigación. Pero también tendremos el testimonio de uno de los habitantes de Juan Frío, el corregimiento donde ocurrieron estos crímenes, quien a pesar de presenciar los horrores, pide que no se estigmatice más a su comunidad. Soy Carolina Ávila, periodista de Colombia 2020. Me queda esto, que es como un sueño, quererte oír, seguir tu eco. Se nos ocurrió la construcción de unos hornos, los cuales ya el país conoce, ya algunas fotografías porque hoy se entregó. Es un horror. Eso para nadie es un secreto que es un horror, es algo de los temas los cuales miramos con más vergüenza y con mucha tristeza. Y lo que se hacía era que se sacó de esas fosas comunes que nosotros, donde habíamos enterrado a algunas personas, y se cremaron allí para que no existiera ningún rastro, para que la fiscalía no fuera y los encontrara. Esta es la voz de Jorge Iván Laverde, el comandante paramilitar del Frente Fronteras que operó entre 1999 y 2004 en norte de Santander. Lo entrevista la nena Rázola, periodista del programa de Caracol Televisión Los Informantes, precisamente para un capítulo emitido en septiembre de 2014 sobre los hornos crematorios en norte de Santander. Creo que son 5.000, 4.000 o 5.000 hechos con todo lo que era el bloque Catatumbo, todo lo que era norte de Santander, donde tenía jurisdicción el bloque Catatumbo. Sabemos que hay 11.000 víctimas registradas de ese bloque hasta el momento. El Frente Fronteras, al mando de Laverde, era el más grande del bloque Catatumbo, comandado por Salvatore Mancuso, quien a su vez estaba bajo el dominio de Carlos Castaño, comandante de las Autodefensas Unidas de Colombia. Hablar de hornos crematorios es hablar elementalmente de dos, y de dos que yo pude, por decirlo así, pisar directamente y documentar su historia, que es el de Pacolandia en Banco de Arena
y el de Juan Frío en Villa del Rosario, ¿sí? Uno en la frontera con Venezuela y el otro en el vórtice, digamos, del Catatumbo. ¿Por qué construyeron estos hornos crematorios? Por un lado, existía dentro de las Autodefensas Unidas de Colombia, que era el macro ejército del que hacía parte el bloque Catatumbo, existía una directriz de parte de Carlos Castaño que tenía que ver con desaparecer los cuerpos y no dejar evidencia para que los militares que mantenían vínculos con los paramilitares no tuvieran problemas por investigaciones y con los informes de organizaciones de derechos humanos en el país. Jorge Iván Laverde Zapata, que se encuentra en medio de esta doble jerarquización, porque su superior es Salvatore Mancuso, pero el superior de Salvatore Mancuso es Carlos Castaño, termina tomando la determinación de construir estos hornos inicialmente en el año 2001. Y se construyen en un momento en el que norte de Santander, Cúcuta y el área metropolitana eran auténticamente un camposanto, es decir, existían muchas fosas comunes. Para evitar el escándalo de que esas fosas comunes fueran detectadas, es que esos hornos crematorios terminan adecuándose en la ladrillera de Juan Frío. Nacen bajo la pretensión de camuflar la muerte, pero continúan funcionando en el desarrollo de las operaciones paramilitares. Entonces ya no se trata solo del incineramiento de cuerpos de fosas comunes, se trata de seres humanos vivos que eran llevados a Juan Frío o a Pacolandia, eran torturados con la idea de ser incinerados, eran cercenados, decapitados, lapidados y después arrojados a los hornos crematorios. Quise hablar con una persona en Juan Frío que fuera testigo de estos lugares repletos de atrocidad. Encontré un habitante que accedió a hablar conmigo bajo la condición de que no publicara su nombre ni sacara su voz por temas de seguridad. Entonces le pedí a Natalia Herrera, editora de Colombia 2020, que reprodujera el testimonio de esta persona. La primera vez que vi a personas morir quemadas tenía 16 años. Eso fue como en el 83, cuando ya estaba acá la guerrilla del ELN. Vi que salía mucho humo y olía carne quemada, entonces la curiosidad me llevó hacia allá. Y cuando miro a un lado del río, veo un montón de caucho de ruedas de carro prendidas en candela y un cuerpo dentro que se movía de aquí para allá. Ahí salí en carrera. Esa idea salió de las guerrillas, y cuando entraron los paramilitares, varios guerrilleros se pasaron de bando y les dieron la idea. Ahí fue cuando adecuaron los hornos. Sin embargo, el primer sitio para quemar gente fueron unos callejones. Nosotros le llamábamos así a los zanjones grandes donde bajaban las aguas llovidas del cerro. Ahí quemaban la gente, después de engarzarlos a las ruedas de los carros. En realidad, esos hornos antes eran trapiches donde se molía caña y se hacía panela. En el 2001 quedaron abandonados porque los dueños se cansaron de las amenazas y las extorsiones y los paramilitares adecuaron las calderas con muros de ladrillo para meter a la gente ahí. Los quemaban, sacaban las cenizas y las botaban al río. Allí olía a miel de caña y durante el tiempo de violencia de los paramilitares olía a carne quemada. A partir del cruce de información de la Fiscalía, testimonios de los paramilitares y de organizaciones de víctimas, Javier pudo documentar que al menos 560 personas murieron incineradas en estos espacios. Las víctimas de los hornos crematorios en norte de Santander son más que las que nosotros logramos documentar y las que yo logré documentar en la investigación, y que existen muchos otros hornos en norte de Santander de los que no se alcanzó a hablar. Aparte de norte de Santander, tú sabes, has escuchado, tienes registros tal vez que no hayas sacado de hornos en otros lugares del país. En Antioquia se alcanzó a confesar la construcción de hornos crematorios para desaparición de las víctimas también. ¿Por qué terminaron esos hornos en el 2003? Por las mismas consecuencias de la ley de justicia y paz que se venía, como resultado de los diálogos de negociación entre el gobierno nacional y los paramilitares, estos espacios comienzan a ser desmantelados. Debido a esta investigación, Javier sufrió un atentado en agosto de 2014. Personas desconocidas entraron a su apartamento en Bogotá para quemar los computadores donde tenía toda la información. Lo lograron, pero un año después, Javier publicó su libro Me hablarás del fuego con éxito. A pesar de que hace parte del programa de protección a periodistas de la Unidad Nacional de Protección, su caso en la justicia no ha tenido ningún avance. Lo que yo hacía era básicamente escuchar a las familias, cruzar cronológicamente la fecha de construcción de los hornos entre el año 2001 y el año 2003 y tratar de encontrar variables que permitieran identificar algún tipo de cercanía para poder ahondar en la pregunta.
Gracias al apoyo de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos ASFADES, tuvo la posibilidad de ir a encuentros de familiares de desaparecidos en Norte de Santander. En uno de esos encuentros conoció a la mamá de Luis, un joven que murió en Los Hornos. Javier quiso honrar su memoria y así también conoció las historias que vivieron Moisés y Víctor antes de ser asesinados. Ella me comenzó a contar la historia del cucarrón, me dijo que después de que su hijo había desaparecido, de 17 años, ella todos los días llegaba a su casa a llorar en el lavadero para que el resto de su familia no la escuchara. Sobre todo esos días posteriores a la pérdida, cuando los familiares se están encontrando con la ausencia, en la que sentía que las autoridades no se movían, cada búsqueda era como un fracaso adicional. Y desde el día en que su hijo dejó de acompañarlos, cada vez que lloraba en el lavadero un cucarrón volaba sobre su cabeza. Y un día cuando fueron a hacer un acompañamiento de comisión de investigación sobre el caso, el cucarrón volvió a ponerse a volar sobre su cabeza y ella, como de forma automática, le dijo: bueno, Luis, no me moleste más, váyase para su cuarto, ¿no? Le dijo al cucarrón por el nombre de su hijo. Y el cucarrón se fue a un palo en el patio de su casa y se guardó. Después ella, por supuesto, me contó la historia del crimen de Luis, su personalidad. Yo creo que lo que tenemos que hacer los periodistas es rendirle un homenaje a la vida y no repetir las circunstancias del crimen. Me habló de sus esfuerzos por terminar sus estudios, de la manera amorosa en la que se relacionaba con su hermana. Luis tuvo solo una novia, ¿no? Y cuando le preguntó sobre la investigación por el asesinato de su hijo, ella le respondió: los paramilitares confesaron que a mi hijo lo torturaron y lo incineraron en Los Hornos de Juanfrío. Pero ellos están equivocados porque mi hijo se convirtió en cucarrón, ¿no? Ni la mamá de Luis, ni otros cientos de familiares han podido hacer el duelo con dignidad. Muchos no tienen la certeza de si sus seres queridos murieron ahí. Y hacer un proceso de identificación a partir de las cenizas es prácticamente imposible. Pero Jairo Vivas, especialista en medicina forense y director técnico de prospección, recuperación e identificación de cuerpos de la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, abre algunas posibilidades. La identificación humana actualmente no se basa únicamente en estudios de perfil genético. Lo que se hace es un estudio interdisciplinario por medicina, odontología, antropología y genética. Si bien durante una práctica quemar un cuerpo pueda que no se obtenga perfil genético, es importante valorar en el contexto, porque es posible que características odontológicas o antecedentes, por ejemplo, como de una fractura con un tratamiento de osteosíntesis, den datos que permitan orientar a quién era la persona. Si no se puede hacer un perfil genético de personas incineradas, tal vez sí se logre su identificación a partir de la ropa, piezas dentales o con la información otorgada por los victimarios y las familias. Para eso, entidades como la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas tienen que entrar a este territorio, pero es muy difícil actualmente por la presencia de grupos armados como el ELN, el EPL y las disidencias de FARC y paramilitares. El espacio donde ocurrieron estos procesos de incineración de cuerpos, tanto en la finca Pacolandia como en Juanfrío, la Ladrillera, son espacios que hoy en día no son de tránsito libre, donde ni siquiera se han dictado unas medidas de extinción de dominio. Ni siquiera el Centro Nacional de Memoria Histórica, hablando de tantos años después de ocurrido este crimen, puede ir, porque las condiciones geográficas hacen que hoy en día, por la presencia de actores armados ilegales, sea imposible generar un registro de largo alcance. Aunque dicen que podemos convertir estos lugares en sitios agradables donde se pueda hacer memoria histórica, por la inseguridad hoy no se puede. No hay confianza en las autoridades de acá y cualquiera que vaya es amenazado. Es mejor quedarse ciego, sordo y mudo. El primer paso que tenemos que hacer como colombianos para contar esa memoria es poner un pie en esos territorios y entender que nosotros hacemos parte del paisaje. Los colombianos necesitan hacerse parte de esos paisajes de lo perdido, parte de esos paisajes del dolor, porque allí es donde está la única reconciliación posible. La gente de Juanfrío necesita que el gobierno les preste atención. El contrabando de gasolina es el sustento económico para muchas familias, pero también es una de las razones de los constantes asesinatos que se están presentando en la zona. Debería ser un espacio seguro para que la Unidad de Búsqueda, Medicina Legal y la Fiscalía puedan hacer su trabajo en la recuperación de los posibles restos,
o para que la comunidad haga de este sitio un lugar de conmemoración y dignificación de las víctimas. Juan Frío fue declarado sujeto de reparación colectiva en 2013. Se han dado algunas medidas de reparación, pero falta una grandísima que, según la unidad de víctimas, no se va a dar porque cuesta una millonada. La pedimos policultural. Pedimos tener un museo de memoria histórica, un salón comunal, un salón del adulto mayor, una biblioteca, cafetería, zonas verdes, una cancha de fútbol en buen estado y un pequeño parque. La unidad de víctimas dice que solo tiene el 70% de la plata, que la alcaldía tiene que poner el 30%, pero ese no fue el convenio. El municipio cumplió con el terreno, pero la unidad no ha cumplido. Mujeres tejedoras de la frontera. Esta tarde de septiembre nuestra calma arrebataron, sin derecho ni argumento, muchas vidas se llevaron con mensajes de odio y guerra. Pintaron nuestras casas, sembraron el terror, cultivaron amenazas. Nuestros días se llenaron. Continúa la violencia en norte de Santander por el olvido estatal, pero la comunidad no pierde la esperanza. Han trabajado para devolverle la vida a su pueblo. No quieren ser estigmatizados. Quieren que la gente se entere de que a Juan Frío le ha vuelto el Festival de la Cachama, hacen talleres con los jóvenes, obras de teatros, pintan murales, recuerdan con canciones a sus familiares que ya no están y tienen asociaciones de piscicultura. Sembrando, preparamos el camino, el amor, la fuerza que ha cambiado mi destino. Agradecemos especialmente a Javier Osuna y a la Fundación Cultural y Social Quinta con Quinta Crew de Juan Frío por permitirnos reproducir sus canciones Me hablarás de fuego y Círculos de sororidad. Hablan los desaparecidos es un espacio de Colombia en transición apoyado por la Embajada de Alemania en Colombia. Este programa fue editado en alianza con la emisora cultural HJCK. Escúchenos cada 15 días por este canal en Voces desde el Territorio.